Estás escuchando Miradas del Sur, el primer podcast ecofeminista latinoamericano hecho por Juventudes, una producción de Latinas por el Clima. Actualmente nos encontramos en un mundo en crisis climática, con el avance de discursos de odio y un modelo de desarrollo capitalista que ve a la Tierra solo como una fuente de extracción, olvidando que somos interdependientes de ella. En esa búsqueda de nuevas economías y formas de organizarnos, resistir y sostener la vida, las juventudes campesinas e indígenas del sur están marcando un camino de dignidad y nos recuerdan que las alternativas al capitalismo ya existen y están en constante resistencia. A veces sentimos el peso de ser la esperanza del futuro, pero la realidad es que hay quienes ya están cultivando el sistema desde el presente, defendiendo el agua y las semillas en sus propios territorios. ¿Cómo se defiende la soberanía alimentaria frente al avance del agronegocio? ¿Cómo dialoga la ingeniería agrónoma con los saberes de las abuelas ganaderas? ¿Qué pasa cuando la transición energética global pretende sacrificar los salares y el agua de la puna en nombre de la economía verde y el litio? ¿Y cómo se construye un ecofeminismo que garantice la autonomía económica de las mujeres artesanas? Relájense, pónganse cómodas, enciendan sus audífonos o suban el volumen. En este episodio nos trasladamos hasta los cerros y los vientos de la Puna y la Quebrada de Jujuy en Argentina para conversar con una voz que es puente entre generaciones, integrante de la Red Puna y defensora del territorio, Dayana Cruz. Bienvenidos nuevamente a Miradas del Sur. Estamos muy contentas de reencontrarnos en este espacio donde las juventudes tomamos la palabra. En el episodio de hoy nos trasladamos al corazón de la Puna jujeña en Argentina para entender cómo se está redefiniendo la resistencia desde el sur del continente. Pero antes de conversar con nuestra invitada, queremos profundizar en los pilares que sostienen la lucha en estos territorios. En Argentina existe la Red Puna. Imaginen a 1000 familias campesinas e indígenas organizadas para decidir sobre su propio destino. No es solo una red de trabajo, es una estructura política que demuestra que la autonomía se construye desde la base, uniendo el tejido de las artesanas con el de los productores. El pilar fundamental de soberanía alimentaria y agroecología. Aquí no hablamos solo de comer sano. La agroecología en la Puna es un acto de rebeldía contra el agronegocio. Se trata de respetar los ciclos de la tierra, mantener los policultivos y asegurar que los pueblos decidan qué siembran y qué comen, rescatando saberes ancestrales que la academia a veces ignora. El famoso conflicto de litio. Actualmente el mundo habla de la transición energética, pero en la Puna eso se traduce en una amenaza directa al agua y a los salares. Discutir el litio es discutir quién tiene derecho a la vida. Las empresas tecnológicas o las comunidades que protegen el equilibrio hídrico de la región. Dentro de estos pilares también podemos encontrar las juventudes campesinas. ¿Qué significa quedarse en la tierra cuando el sistema te expulsa a la ciudad? Hablamos de jóvenes que eligen el arraigo territorial, que ven en la ganadería y la artesanía no un pasado, sino un presente y un futuro que es con dignidad. Desde el ecofeminismo entendemos que la explotación de los minerales y el control de las semillas son formas de violencia sobre el territorio, que es también nuestro primer cuerpo. No hay justicia climática sin derechos territoriales y no hay autonomía de las mujeres sin independencia económica y soberanía sobre sus recursos. Para ayudarnos a desglosar este mapa de resistencia, hoy nos acompaña Dayana Cruz, a quien yo conocí personalmente cuando fui al Encuentro Plurinacional en Jujuy, Argentina, y Sydney conoció en el Encuentro Ecofeminista Latinoamericano, quien es ingeniera agrónoma, parte del área de formación de jóvenes de la Red Puna y una voz fundamental en las movilizaciones por la defensa del agua en Jujuy. Dai no solo vive esta realidad en su territorio, sino que ha estado en la primera línea de la incidencia política y la formación de jóvenes. Como ingeniera agrónoma recién titulada y parte fundamental de la Red Puna y el movimiento campesino indígena, el MNCI de Argentina, su trabajo se ha vuelto un referente para que nosotros dejemos de ser solo espectadores de cómo deciden sobre nuestra tierra y pasemos a ser protagonistas y conozcamos maneras alternativas al capitalismo imperante que resisten hasta el día de hoy. Además, Dai tiene una energía muy grande, donde desde que la conocí en persona en Jujuy pude notar su perfil de líder con un pensamiento crítico y enraizado muy profundamente y emocionalmente en su territorio. Jóvenes como Dai nos recuerdan que podemos crecer y sentir la tierra y nuestros territorios en todos lados.
Estamos seguras de que su liderazgo y territorio nos van a dejar muchas enseñanzas hoy, así que sin más preámbulos, le damos paso a la quinta unidad de nuestro podcast. Pónganse cómodos, que arranca este viaje de saberes, agroecología y resistencia andina. Entonces, bienvenida Dayana, qué alegría tenerte en este espacio de Miradas del Sur. ¿Cómo estás y dónde estás ahora? Un placer estar acá con ustedes en este podcast, ¿no? Creado por ahí por Latinas por el Clima, me parece sumamente interesante y gracias por haber pensado en mí. Estoy justo ahora porque en Argentina estamos en época de vacaciones, entonces estoy con mi familia, estoy con mi mamá, con mi abuelita, acá en nuestro territorio, digamos, ¿no? Porque bueno, yo por cuestiones más académicas vivo más en la capital de la provincia, que es la provincia de Jujuy, que queda al norte de la República Argentina. Y bueno, en este tiempito estoy acá compartiendo con ellas y bueno, cerca de mi familia. Súper, entonces, ¿estás en la puna de Jujuy ahora o estás en la capital? No, ahora estoy en la Puna. No sé si quieren, me presento más. ¿Sí? Bueno, igual antes que nada hicimos como una breve presentación de ti antes de empezar este capítulo. Hablamos un poquito también de de los proyectos en los que trabajas como soberanía alimentaria, pero sí, nos gustaría que puedas presentarte hoy tú a la audiencia también, quién eres, cuántos años tienes y cuál es tu relación con la justicia climática, de qué organizaciones representas, entre todo lo que quieras presentar de ti. Sí, bueno, como les iba comentando, estoy acá en la Puna Jujeña, que es el lugar de donde soy parte. Yo soy de una comunidad indígena que se llama Suripugio, es una palabra en quechua, que significa suri, bueno, por el ñandú, que lo podrían conocer, y pugio por las vertientes de agua, ¿sí? En mi zona hay muchos pujitos de agua, si bien no es una zona húmeda, es una zona desértica, pero bueno, las vertientes de agua vienen a abastecer los sistemas agrícolas que tenemos en mi comunidad. También formo parte de una organización de base de mi provincia, que es la Red Puna, una organización que nuclea a agricultores, ganaderos, productores de Quebrada y Puna de mi provincia. Y bueno, desde mi rol formo parte del equipo de juventudes, tanto de la Red Puna, en un espacio de formación, ¿no? Para juventudes, y también, bueno, somos parte a nivel nacional del Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra, y eso, ¿no? Es un poco donde estoy, donde por ahí milito, y bueno, desde ahí, por ahí los voy a compartir un poco mi experiencia de trabajo, de vida, ¿no? Muchas gracias, Dai, por presentarte y por entregarnos todo este inmenso trabajo que estás realizando. Es bastante relevante para todos nosotros, para las juventudes, también para enlazar con las personas mayores y para las nuevas generaciones que vienen. Y ahora sí, sin más que agregar, pues empecemos la entrevista. Dai, sabemos que tu abuelita es ganadera, tu madre artesana y tú eres ingeniera. ¿Cómo la experiencia de ellas te inspiró en el trabajo que realizan como organización? Y también qué tipo de trabajo realizan ahí dentro de esta organización, cuándo empezó, quién te inspiró, cómo fue todo este desarrollo. Sí, sí, bien así como lo decía, sí, y es como, no sé, yo al hablar un poco de esto de lo que vos mencionás, ¿no? Como las juventudes hoy por hoy creo que es más posible que podamos ser profesionales y ser jóvenes de los territorios que de alguna manera podamos tener una profesión. En mi caso soy ingeniera agrónoma, como lo decías, me recibí el año pasado, así que vamos incursionando en el ámbito de esa profesión, una profesión que para mí significa un montón, no solamente por una cuestión de nuevas posibilidades de trabajo, sino por ese legado, ¿no? que vos mencionabas un poco de nacer de una cuna de... A ver, yo cuento esto siempre porque me parece que es un poco lo que me marca el sentido de mi vida y de las decisiones que he ido tomando. Yo vengo, ¿no? de una abuela ganadera, una abuela que tiene 5 hijas, que
que fue muy capaz de criarla sola, las 5 hijas. Y bueno, vengo también siendo mi mamá una artesana, ¿no? Que por ahí saltó el eslaboncito de la ganadería a ser un valor agregado de la fibra de tanto de llama como de la lana de oveja. Y a mí me tocó por ahí hacer un pasito más, de poder formarme y poder adquirir quizás una herramienta que pueda ser un apoyo no solo para mí, sino para mi familia y para mi territorio. No sé, también desde ese espacio pienso cuando me desde cuando me vinculo un poco al feminismo, porque bueno, no sé, mencionaba antes cuando veía esto de querer entrar al tema de poder hablar del podcast, decía cómo me voy a posicionar o qué quisiera yo transmitir. Y era como decir, bueno, muchas veces el feminismo está como muy alejado de los territorios porque vemos como feminismo más blanco, más racista, ¿no? Y yo me pensaba y nos pensábamos ahí con el equipo de juventudes también o del equipo de artesanías, que es otra área de la Red Puna. ¿Cómo hacemos propio también el feminismo, el ecofeminismo? Porque nosotros desde nuestros territorios también trabajamos y somos como las mujeres, el sostén de nuestras familias, en muchos casos, como fue en la mía, y así ocurrió en muchas familias más, porque hubo una tendencia bastante amplia de un machismo, de un patriarcado, de dejar a las mujeres solas, ¿no? En la crianza de los hijos. Entonces, vengo como desde ahí, del feminismo, la vinculación, desde mi vinculación es por ahí. Y hoy por hoy pensando, ¿no? Desde el equipo de juventudes, cómo nosotros intervenimos en nuestros territorios y con las capacidades o con las posibilidades que nosotros hemos adquirido, cada uno desde su espacio, podamos aportar más en este contexto que nos encontramos en Argentina y a nivel mundial, creo, de un capitalismo avasallante, de falta de oportunidades para los futuros profesionales. No solo hablo por mí, sino por los demás, porque creo, cuando ya hablaba hace rato de decir, estudié como como para que mi profesión sea una posible herramienta para poder aportar en el territorio. Hoy siento que me encuentro en una situación de que no hay financiamiento para que los profesionales, que no hay una política de Estado que implique que los territorios son importantes o las comunidades indígenas son importantes, los productores familiares, los que hacen soberanía alimentaria. Entonces hay y mucho más en Argentina, que es como el granero del mundo, en algún momento fue el granero del mundo, y desde mi profesión también es como apostar, ¿no? De una manera muy capitalista, muy, no sé, de generar ganancias, pero no hacer como una cuestión holística de todo, ¿no? Entonces, desde ahí surge como la militancia, desde el feminismo, desde cómo aportar en la producción y cómo las juventudes necesitamos como reclamarnos mejores oportunidades para volver a los territorios. Y considerando también el tema de que las juventudes necesitan empezar a tener más oportunidades para volver a sus territorios, hay como un contexto sumamente relevante dentro del territorio rural, que sería el agronegocio, que ha erosionado la tierra y ha sido sustentado por el capitalismo desde mucho tiempo, a partir de la Revolución Verde, como en los años 70, que es un sistema que también hace que las juventudes no puedan mantenerse muchísimo en esos territorios. Pero algo que he ido aprendiendo cuando te conocí a ti, por ejemplo, en el encuentro plurinacional, o cuando nos volvimos a encontrar en Córdoba, y que he visto con los movimientos que ustedes están trabajando, es que hay una alternativa que presenta nuevos mundos en relación a este capitalismo, que es la agroecología. Y es importante entender, o me gustaría consultarte, de por qué la agroecología podría ser una opción, que nos puedas comentar un poquito qué es. Y bueno, a mí me encanta la puna. Yo conozco la puna desde la perspectiva de la puna chilena, y de hecho también tienen una ciudad que empieza con Suri, que es Suri Plaza, que también viene por el Suri, que también se encuentra en Chile.
Y me gustaría saber cómo ustedes practican la agroecología en un entorno tan extremo y hermoso como es la puna. ¿Y cuáles son las ventajas de los policultivos frente a este monocultivo que intenta imponer el sistema global? Yo sé que hay una diferencia entre la agroecología que hacen en la puna versus la chilena. En Chile trabajamos mucho más en temas de agronomía, entre otras cosas, y ustedes también tienen trabajos más ganaderos, pero entiendo que ustedes trabajan mucho de la agroecología ahí. Si nos puedes comentar un poco. Sí, por ahí Jujuy se caracteriza, ¿no? Por ser una provincia diversa. Es por eso mismo que se atrae como mucho turismo, turismo nacional y turismo extranjero, porque también así lo permite el clima, digamos, ¿no? Tanto en la Puna como en la Quebrada, digamos. No solo el clima, sino la cuestión de la orografía, no, por ahí el sistema del monocultivo te implica como tener bastantes extensiones, em, hacer una utilización extrema de fitosanitarios, eh, no sé, utilizar un paquete tecnológico que por ahí en este sector no se podría hacer, no porque sea difícil, sino por una cuestión también cultural. Una cuestión de cultura e identidad, digamos, ¿no? Hay como una transmisión de generación en generación de una forma de producción que por ahí la defendemos un montón ahora desde la conservación y desde la posibilidad de decidir de nuestras semillas, ¿no? Si bien cuando hablamos del monocultivo hablamos como grandes extensiones o mismo cultivo de todo, nosotros, si bien acá no tenemos esa realidad como esa presión del monocultivo, pero sí tenemos la presión del sistema del capitalismo hacia el sector agrícola y hacia la soberanía alimentaria, es por la semilla, digamos, ¿no? La capacidad de no poder elegir o tener que sí o sí ir a comprar la semilla y no poder conservar o poder seleccionar y crear tu propia semilla. Es ahí el problema y por ahí se posiciona la agroecología, pero la agroecología hablada desde una forma de los territorios, no una agroecología hablada de una forma muy académica que digamos, porque si no es como medio confuso, digamos. Yo por ahí ahora voy a hablar desde que para mí es la agroecología, que yo la practico y la practicamos en nuestro territorio, desde el lado, ¿por qué la importancia de los policultivos? Y la importancia de los policultivos es por una cuestión de también, ¿no? De diversificar los riesgos, digamos. Porque si tengo hoy una helada, capaz que le hela la papa, pero la haba no. Entonces, bueno, tengo habas, voy a poder comercializar habas. Y para eso también le meto unos cultivos de hoja, ¿viste? Es como para diversificar los ingresos y también los riesgos, digamos. Y todo eso también me genera un vínculo con la tierra, digamos, ¿no? Porque si yo tengo un cultivo diverso, voy a tener también un suelo vivo que me va a permitir fortalecer esa producción, ¿no? Y obviamente los cultivos no necesitan los mismos requerimientos hídricos, entonces eso también varía. Yo creo que es como una cuestión que desde los territorios, desde nuestras prácticas, desde nuestros saberes ancestrales, lo hacemos y lo vamos haciendo porque es una práctica que nos sirve y que nos da como esa rentabilidad para aquellos productores que comercializan los productos porque no solamente tienen ingresos, como mencionaba, de uno, y también para aquellos productores que si bien no comercializan, pero lo hacen para su autoconsumo, bueno, no depender de un mercado, ¿no? Entonces capaz que no van a ir al mercado a comprar todas las verduras, pero bueno, pues sí van a comprar fideo, arroz, pero ya no las verduras, digamos. Entonces es como eso lo interesante y que el monocultivo no lo tiene como una alternativa, como una política de vida, digamos, una política muy ya capitalística, comercial, que no piensa al alimento que se produce como un ser vivo que va a llegar a fortalecer la cadena alimentaria o fortalecer la nutrición de la familia, sino más que nada en cuestiones económicas, incluso que por ejemplo, acá en Argentina la soja, lo que se produce, ni lo consumimos nosotros ni los propios argentinos, digamos, lo consumen los, 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 los cerditos de los chinos, digamos, ¿no? Entonces, como en esa dinámica de producción es importante como discutir también cómo en esa
en esa exportación, ¿no? De productos como que salen del monocultivo, no solamente se llevan al producto como principal que va a ser la soja, sino se va como esfuerzo físico, se va el agua con la que se riega, se van los nutrientes de la tierra. Entonces es como discutirlo de ese lado. Entonces, ¿por qué la agroecología? Nosotros queremos agroecología porque no es solamente una forma de producción y de alimentos, sino una forma de conservar un ecosistema en nuestro territorio también. Eso por un lado. Y bueno, y hablaba por ahí esto cuando hablaba que no, por ahí la agroecología es como hoy por hoy siento el boom de la producción como para estar como para mitigar el cambio climático y demás, y la academia ha hecho parte también de ese término de la agroecología. Y el capitalismo también ha hecho parte del término de la agroecología hoy por hoy, porque bueno, si bien ya no se comercializan fitosanitarios químicos, pero sí fitosanitarios biológicos, pero sigue la misma dinámica de un productor tener que ir a comprar ese producto, depender de ese producto. Entonces ahí, ¿viste? Entonces como nosotros hablamos desde una agroecología, desde una soberanía alimentaria, donde seamos las capaces de tener la decisión de cómo queremos producir, qué queremos producir y a dónde lo queremos comercializar, y que ese alimento que nosotros produzcamos sea realmente sano, no solo para nuestra familia, sino para el que lo compre y lo consuma, ¿viste? Justo acabas de mencionar un montón de cosas súper importantes, porque normalmente como nosotros como pueblos indígenas también tenemos una ancestralidad con el llamado a la tierra, ¿no? Entonces esto también te lleva a tener como una conexión, pero más que conexión también es una retribución a la tierra, porque ellos te están dando este producto para poder venderlo, para poder sobrevivir, autoalimentarnos y demás. Y creo que eso es muy importante que siempre lo resaltamos. Entonces, ligando todo esto, ¿qué importancia tiene rescatar los saberes ancestrales alimentarios para los jóvenes que hoy están bombardeados por el consumo de ultraprocesados y con todo este tema de la globalización? ¿Cómo crees que es importante rescatar los saberes? ¿Cómo nosotros podemos también ya ir incentivando a las nuevas generaciones y con el tema de las semillas que también estabas hablando? A mí me parece muy importante porque hay una presión constante de los medios tecnológicos, del capitalismo, de las propias autoridades, ¿no? Como de olvidar nuestra raíz, digamos. Una lucha constante con decir, bueno, no, viste, es como tomarlo con pinzas todo para ver como que no entremos en ese circuito de dominación, digamos. Porque si bien antes había como una dominación más militar, bueno, cuando fueron las guerras por la independencia y demás, hoy hay una dominación más tecnológica, ¿no? Y, y siento que esto de volver a los saberes ancestrales, volver a pensar qué comíamos, cómo sembrábamos, cuál era el alimento con el cual nos alimentábamos, con cuál se alimentan, ¿no? Y, por ejemplo, nosotros en el área de juventudes de la red hacemos mucho hincapié en esto, y es como no solo decirlo, no solo hablarlo, no solo decir por qué, no entrar en una cuestión ideológica, sino decir, a ponerlo en práctica, digamos, ¿no? Quizás como yo vivo en la ciudad, digamos, y no sé, decimos hay que comer maíz, bueno, comamos realmente maíz, comamos, realmente le compremos a los productores, realmente hagamos la comida ancestral, ¿viste? Porque, a ver, yo siento que también esto de lo ancestral para las juventudes, lamentablemente es como una cuestión de pasado, una cuestión de pobreza, una cuestión no sé, como algo negativo que ha sido como marcado también, ¿no? Por una cuestión estratégica que ha querido el sistema de dominación hacer. Entonces, nosotros poder revelarnos en esta situación y poder hablar de algo como tan básico y desde una cuestión más real y de práctica, yo creo que es importante, porque si no lo hacemos, vamos a tener nuestros hijos y cada vez va a ser como más lejano esa vinculación, siento, ¿no? Por ejemplo,
Si yo, si yo me voy o un joven se va y no habla de los saberes ancestrales, la comida ancestral, las comidas o nuestra cultura, nuestra cosmovisión, todo lo que implica como nuestro vínculo, como decía Sidney, a nuestro territorio, a nuestra tierra, porque es como que se va a perder, ¿no? Se llega como de alguna manera el joven, y no se pierde solamente el saber ancestral, la vinculación con el territorio, sino se pierde esa misma comunidad. ¿Y por qué digo esto? Porque nos pasa, digamos, en los censos nacionales, en los censos comunitarios o en los censos que hay. Por ejemplo, yo me percibo como un miembro de mi comunidad indígena, ¿no? Pero los hijos ya no se perciben como miembros de una comunidad indígena. Entonces, en las estadísticas nacionales cada vez hay menos personas de pueblos indígenas, digamos. Entonces, cada vez menos hay que hacer menos políticas públicas para los pueblos indígenas. O hay cada vez son menos, entonces, ¿para qué gastamos? ¿Me entendés? Entonces, me parece como algo básico en esas cuestiones hacer como ese vínculo. Y lo que yo hablaba antes con Ámbar, que cuando hicimos por ahí esa clase para los chicos en Chile, es como importante cómo formamos nuestro territorio en el lugar en donde vamos, ¿no? Porque no solo territorio es tierra, es, no sé, en el lugar donde vivo, sino el territorio es capaz yo en mi cuartito en la ciudad, pero este es mi territorio que me vincula al lugar donde soy. Entonces, defenderme desde ahí, formarme desde ahí, y eso es lo que por ahí trabajamos mucho, de decir, bueno, si nos tocó migrar, que es un derecho, que es una oportunidad, que ya sea cual sea la razón, pero que no pierdamos ese vínculo con nuestro territorio. Y si no perdemos ese vínculo con nuestro territorio, ahí es cuando nuestro territorio todavía sigue vivo. Y nuestra gente, nuestros ancestros todavía siguen vivos. Porque si no, es como los olvidamos y somos más susceptibles a que esta dominación tecnológica, a que esta, no sé, hacer de ver reel, creernos todo lo que dice Milei, lo que dice, ¿viste? Sea más fácil, digamos. Es como, me parece por ahí que va la importancia de rescatar y de hablar y de charlar los saberes ancestrales, todo lo que nos involucre con nuestra cosmovisión y nuestro territorio. Bueno, ahora hablaste de algo que también encuentro muy importante, que es el tema de el olvido de la raíz y también lo que tú comentas, como ustedes tienen que salir de sus territorios para poder encontrar oportunidades de estudio, oportunidades laborales, pero como tú dices, hay como una resignificación de este cambio, que es decir, bueno, pero mis saberes ancestrales nunca van a dejar de estar conmigo. Y también hablar, como me gustaría preguntarte un poco en relación a eso, donde también tenemos entendido que hay otra perspectiva, o está como esta contraparte, donde muchos jóvenes rurales sienten que el éxito se encuentra exclusivamente en la ciudad. Y sabemos que tú lideras este equipo de jóvenes que apuesta por el arraigo con todo lo que nos comentaste antes. Entonces, ¿cómo lo haces para convencer a una nueva generación de que el futuro está en la tierra, de que se mantiene en sus territorios, pese a que también en el futuro o en el presente que ustedes están viviendo se encuentran en estos diversos espacios? Y usar la palabra convencer como que es medio complicado, digamos. Es difícil, ¿y por qué? Porque hasta a mí misma me cuesta, ¿viste? Porque yo vengo y voy a hablar desde un territorio que es la Puna, como les decía, un territorio árido, por ahí con pocas oportunidades a nivel productivo, si bien más ganadero, pero no sé, hay una cuestión histórica de que el campo ha sido olvidado, ¿no? De que, como venía mencionando, hay muchas políticas públicas que no se han hecho para el campo. Entonces, yo creo que sí hay futuro en el campo, sí hay futuro, pero como ha sido olvidado, nos hacen creer que no habría futuro, ¿viste? Y es difícil convencer, porque hay muchas necesidades básicas que a veces no se llegan a satisfacer, digamos. Entonces, las juventudes tienen
que salir a buscar, ¿no? Como una posibilidad de vida. Y incluso ahí es donde llega la minería a ser una oportunidad pero por necesidad más que por decisión y por, no sé, por querer la mina, digamos, por querer ese rubro extractivo, sino es como difícil, pero por ahí lo que nosotros trabajamos desde una cuestión de tratar de no llegar a una cuestión ideológica, de decir porque tenemos que volver a los territorios, porque esto, porque lo otro, porque el otro, y si no lo practico no se refleja, ¿viste? Entonces como ahí hablamos de decir, bueno, ¿cómo hacemos nosotros porque tenemos a nuestros abuelos, tenemos a nuestros padres viviendo en el territorio? Entonces no necesariamente hay que hacer como una vinculación directa en el territorio de estar yo produciendo, de estar yo criando mis animales, de estar yo cosechando, de estar yo, pero sí soy con la nueva formación que tuve, con las nuevas oportunidades que tuve o con haber salido de acá, haber salido viendo otras posibilidades de poder aportar a ese sistema. Entonces ahí es como llegamos a discutir, bueno, si mi padre es agricultor y comercializa sus alimentos, bueno, nosotros le hagamos un flyer de difusión de la producción agroecológica de la zona, ¿viste? Es como una vinculación directa con el territorio, si no estoy hoy por hoy decidido a volver. Pero es una vuelta, si bien no directa, pero indirecta, donde estoy involucrándome en una decisión que hay en mi familia, que hay en mi comunidad, que hay en mi territorio. Y desde ahí mismo nosotros charlábamos, por ejemplo, cuál sería, porque yo creo que hay una presión constante de lo económico, entonces como más allá de que uno tenga como una cuestión de querer, hay, ¿no? Una necesidad. Entonces, ¿cómo hacemos como mencionaba esto, de involucrarnos indirectamente, pero también por ejemplo, lo que estamos charlando mucho en juventudes ahora es que el turismo vivencial podría ser una alternativa para las juventudes, ¿no? De poder, porque Jujuy tenemos nosotros un turismo que viene y conoce la zona, que incluso llega a ser como muy extractivo también, porque no llega a conocer la cultura, la identidad de la zona. Entonces ahí es donde tenemos que involucrarnos nosotros también, de decir, bueno, viene un turismo, bueno, le hacemos la visita a los productores le cuentan cómo producen, cómo crían su ganadería, a dónde comercializan, qué comen, ¿viste? Es como también es buscarle como la vuelta al campo, pero desde otro sentido, porque yo entiendo como que si vos le hablas a un joven de volver, siendo realista, no es que vuelve tanto, pero sí tiene un interés de defender y de querer su territorio, solo hay que buscar como las alternativas. Entonces desde ahí lo manejamos, ¿no? De decir, bueno, desde nuestras diferentes áreas de incidencia, tratemos de aportar y de mejorar la realidad, digamos, que hay un montón de cosas por hacer, hay un montón de cosas por hacer, pero lo que falta es un poco de acompañamiento, sí, estatal, ¿no? Yo creo que también esto de las organizaciones sociales están muy olvidadas, mucho más en este tiempo, entonces cada vez es difícil acceder a un financiamiento, entonces es difícil. Yo creo que estamos transitando una época difícil, pero no creo que va a seguir siempre, sino es como, bueno, seguir siendo clave la formación también, ¿no? Para esa vuelta al territorio me parece importante la formación, no solo la formación profesional, sino la formación en cuanto a la identidad, a la cultura, a la vinculación, para no caer en estas cuestiones más de, no sé, de lógicas capitalistas. Justo estabas comentando de volver al territorio y creo que la mayoría de jóvenes ya tenemos como desarrolladas ciertas capacidades como el tema de la comunicación. Entonces, también hablabas de que quizás utilizan flyers para comunicar lo que se está haciendo y creo que esto es importante, ¿no? Para poder también comunicar lo que se hace, también recibir más información, también buscar como fondos, financiamiento directo y demás. Entonces, ¿cómo ustedes usan estos medios que serían como las redes sociales, las radios comunitarias, para poder romper el cerco mediático y contar lo que realmente pasa en los territorios? ¿Cómo ustedes conectan
todo lo que están realizando o los problemas que están identificando para poder ampliarlo tanto a nivel local, nacional, internacional, quizás. Y nosotros como organización o como equipo, por ahí lo que estamos tratando de avanzar es mucho en la utilización de las redes sociales o la comunicación por redes sociales. Más desde el ámbito como de juventudes, ¿viste? Sabiendo como que están más pendientes de las redes, digamos. En cuanto a comunicación ya con los territorios, con las comunidades indígenas que están por ahí en zonas donde no hay acceso a internet, están las radios comunitarias, que si bien nosotros no tenemos un acceso directo, no es que tenemos una radio, digamos, pero son los medios como por los cuales nos comunicamos, pero sí creo que todavía tenemos muchísimo por trabajar en eso, ¿no? Por ahí desde el área como de artesanía, desde la red, se trabaja mucho en la comercialización de las artesanías de fibra de llama o de lana de oveja por redes sociales, ¿no? Que es el área que más protagonismo virtual tiene desde la organización como para la comercialización. Pero sí, no creemos que todavía nos falta como que ese espacio que es sumamente indispensable sea como más, que lo podamos acaparar más, digamos. Pero desde ahora, desde que se viene como comunicando, son las radios, las redes sociales, y bueno, así es como que se comunican un poco también, ¿no? Un poco esto de lo que vos mencionabas, digamos, capaz las desinformaciones que puedan haber desde las ciudades, un poco de lo que pasa en el campo, o desde las problemáticas ambientales que puedan estar teniéndolo en diferentes comunidades, es como solamente las redes sociales, porque, a ver, lo que me pasa acá es que, como en todos lados, muchas veces los medios de comunicación trabajan para un sector político, entonces es difícil como comunicar, ¿no? Buenísimo, creo que es importante el movernos en redes sociales, pero más que nada también como generar como más conexiones con otras personas y así podemos como enterarnos de lo que está pasando, ¿no? Como por ejemplo lo que pasa que para el mundo el litio es a veces la salvación verde. Entonces, frente al cambio climático. Sin embargo, para las comunidades de la Puna parece ser una amenaza. ¿Podrías quizás explicarnos o andar un poco más en qué significa realmente la minería de litio para el ciclo el ciclo del agua en tu región? Voy a hablar de la minería porque, bueno, de litio, que es lo que más, el boom que ha tenido Jujuy, ¿no? Pero bueno, también hay extracción de otros minerales también en la zona. No, bueno, es como una cuestión muy, muy problemática. Si bien yo estoy en una comunidad que está como si bien no hay a ver cómo digo, no se está haciendo el trabajo hoy por hoy, pero sí hay como expediciones mineras, ¿viste? Pero sí, o sea, hay muchas comunidades que hoy por hoy están afectadas por esta situación. eh, con mucha incertidumbre también, ¿no? Porque bueno, como vos mencionabas, la extracción de litio se posiciona como una revolución, como una energía verde, como una apuesta de futuro, como no sé, mejorar la economía local, pero no llega a ser del todo así, porque las comunidades, lo que mencionas en esto, digamos, son comunidades agrícolas, ganaderas, que entran en una situación de incertidumbre, no solo aquellos productores que se dedican a la actividad, sino también hay una cuestión ligada a una cuestión generacional, ¿no? Porque, como veníamos mencionando anteriormente, digamos, los hijos ya no se dedican a estas actividades, entonces sí trabajan para la minería. Y esto genera una división interfamiliar e intercomunitaria, que es lamentable, pero que sí está sucediendo
y que en Jujuy hay una constante, un constante tire y afloje entre las empresas mineras y entre las comunidades que son las comunidades de Guayatayoc, de Sabinas Grandes, que son las comunidades que hoy, donde está el proyecto minero activo, digamos. Em, entonces, nada, pasa eso, digamos que es difícil o sea, acá en Jujuy, en la puna jujeña escasea el agua, digamos. Escasea el agua, es un recurso muy finito que las mineras lo utilizan mucho, ¿viste? En grandes cantidades. Si bien hay en una cuestión técnica, las empresas mineras dicen y establecen que el agua que utilizan es agua que no se puede consumir porque es agua en salmuera, pero hay también una cuestión de desinformación, porque puede ser así, pero también hay ¿no? una interrelación de que también es un agua que se va del lugar y que genera una desertificación y que genera una migración obligatoria de productores, de ganaderos. Entonces no, me parece a mí que no hay un desarrollo tan real, ¿no? Porque incluso las mineras mismas no tienen como un plan claro de cuál es el legado postminero que van a dejar. No hay, yo tuve la oportunidad en algunos de conversar con técnicos que trabajan en las mineras y me parecía sumamente sorprendente, por ejemplo, que ellos trabajaban en hacer un banco de semillas para restaurar la flora de la zona en la cual en la cual están trabajando. Pero cuando uno consulta y les dice, ¿y cuál es el proyecto como productivo que ustedes tienen con las comunidades de incidencia directa e indirecta? O sea, ¿qué es lo que están haciendo para que esas comunidades, no sé, son una mina que de alguna manera tiene un ingreso económico que podrían hacer un aporte a las comunidades? No sé, hacer, no sé, ahí se me ocurre cualquier no, cualquier proceso productivo, pero lo que ellos me respondían que ellos lo que hacían era como formación en proyectos, formación en búsqueda de financiación. Entonces no llega a ser como para mí un, un desarrollo productivo como lo plantean ellos sostenible, porque no es como que plantean algo claro para la comunidad, sino solamente es una oferta laboral durante los años que esté la minera, eh, haciendo uso de los recursos que tienen ahí en la comunidad, que tienen las comunidades, que lamentablemente o afortunadamente, no sé, pero por una cuestión de necesidad de trabajo, muchos lo optan por trabajar, no sé si porque quieran, sino por una cuestión de necesidad. Entonces me parece eso, digamos, que eso viene sucediendo acá, de que hay una disputa constante, ¿no? Por los recursos naturales, donde las comunidades están de alguna manera sometidas a tener que aceptarlo por una cuestión también porque una reforma constitucional en el 2023 que de cierta manera favoreció a estas empresas mineras puedan estar acá, y entonces cada vez hay como menos mecanismos para poder alegar contra ellos, o contra este sistema más que con las empresas, pero nada, lo que sí existe y todavía hay una gran fuerza colectiva de seguir, ¿no? En esa constante defensa por los recursos, creyendo en que nada, digamos, en esto de que, como decimos siempre, que la minería por ahí es pan para hoy, hambre para mañana, porque no tiene como un proyecto claro de qué va a quedar después. No sé, no hay en la historia de una minería, de un lugar de minería, que luego de que se fue haya habido un crecimiento, como que dejan como zonas muy abandonadas. Entonces, desde ahí nos posicionamos como diciendo, bueno, si utilizan nuestros recursos, pero bueno, como que seamos cada vez las comunidades capaces de incidir y de decidir sobre nuestros recursos y de tomar como el protagonismo, ¿no? Que no solamente seamos
la mano de obra de estos sistemas, sino que seamos la parte de decisión. Igual agarrándome un poco de lo que acabas de decir, entendiendo también de que se están haciendo como uso de los recursos que tienen en las comunidades y que está como esta disputa por los recursos naturales, donde ustedes también sienten como que no hay soberanía finalmente para poder hacer el uso o que haya un beneficio directo de ustedes más que estas como capacitaciones que también me parecen muy ridículos, sinceramente, como está la oferta siempre del trabajo, pero bueno, también las mineras a veces como que entregan un trabajo que no es estable, como que va a durar todo el tiempo que dure la minera, como tú también comentabas. Pero bueno, todo este tema de los usos de recursos tenemos entendido de que es extractivismo. También siempre viene como esto, dentro de esta lógica extractivista, como de que ustedes sean una mano de obra para el extractivismo. Y aquí, como nosotros como un podcast nos presentamos como un podcast ecofeminista, también nos gustaría saber cómo tú interpretas esta relación entre las mujeres, las diversidades sexogenéricas y la tierra en Jujuy, especialmente frente a esta amenaza que termina siendo el extractivismo que podemos ver como en distintos espacios o como puedes ver tú en tu territorio, por ejemplo. Y nosotros como mujeres lo que hacemos es organizarnos, ¿no? Como organización tenemos estuve hablando un poco de artesanías, que engloba a mujeres, si bien hay varones, pero son muchas mujeres las que involucran este proceso de artesanía y donde hay muchas jóvenes involucradas también, ¿no? Donde yo también ingreso es al área de juventudes, entonces como pensando esta lógica también, ¿no? De cómo nosotros nos posicionamos a hacerle frente a este sistema es organizándonos, formándonos y creando oportunidades reales de laburo, digamos, de que puedan sostener nuestra economía familiar, que nos puedan sostener y que nos puedan sostener en nuestros territorios, ya sea directa o indirectamente, como mencionaba anteriormente. Nos organizamos como, ¿no? Organizando, haciendo artesanías, organizándonos ahora como jóvenes pensando en esto del turismo vivencial, y como mujeres en esto de pensarnos que necesitamos nosotros nuestra independencia y nuestra vuelta al territorio, pero no sé, desde una mirada como más colectiva, más desde una organización, desde nuestro trabajo de las bases, desde nuestra articulación con otras organizaciones o con otros espacios. Creo que es eso mismo lo que estamos haciendo ahora, digamos, de poder charlarnos y poder como acercándonos desde Chile, no sé, Ecuador, Argentina, como viendo quizás realidades semejantes, pero viendo que nada, que en esta situación de poder nosotros pensarnos como mujeres capaces, digamos, en nuestro territorio de llevar un proceso productivo, económico, que sea como una alternativa clara y que sea un incentivo también para las nuevas generaciones y nada más, digamos, y nada menos, digamos, pensar que ese proceso productivo colectivo tenga una fuerte vinculación con nuestra cosmovisión, con nuestros saberes ancestrales, ¿no? Y creo que ahí la artesanía que hace la red se posiciona como algo muy, muy tangible, digamos, ¿no? Que lo hablo desde por acá, porque acá, no lo ven, pero está el telar de mi mamá y yo ahí a veces ayudándola, ¿viste? Es como algo que a veces uno lo normaliza, pero es una cuestión de revolución que uno marca, ¿no? En su diario, digamos. Y desde mi perspectiva, ojalá la vida me permita volver a mi territorio, que es un poco por lo que yo estudié, y a mí me encanta, obviamente, trabajar con mujeres y juventudes. Yo por ahí tengo una visión muy, si bien esta es una cuestión muy del ecofeminismo hablamos, pero yo siempre veo como una cuestión de la dualidad, ¿viste? La necesidad también del acompañamiento del hombre, pero en una construcción colectiva, charlada, hablada, en conjunto.
Entonces, ojalá la vida me permita y las oportunidades me permitan volver a mi territorio, poder generar oportunidades y, y desde las herramientas que yo tengo para poder mejorarlas y ojalá no caer en el sistema capitalista, pero bueno, a veces uno no lo decide, ¿viste? Es como está tan está tan impregnado por todos lados, hay una visión muy individualista también en los mismos territorios, entonces es como muy difícil, pero em, creo eso, digamos, me parece necesario, así redondeando un poco, de decir esto de una visión más colectiva, más de formación, porque me parece interesante seguir pensando para que tener como mujeres empoderadas, haciendo soberanía alimentaria en los territorios, haciendo la militancia en los territorios, generando posibilidades de trabajo reales, generando em, vida en el territorio, es que haya una cuestión de identidad y de empoderamiento que se logra un poco también desde una formación más colectiva, ¿no? Y ojalá que eso no se pierdan en las organizaciones de base, en las organizaciones sociales, que hay un montón, y desde la red eso es lo que tratamos de hacer, digamos, eh, generar eso, ¿no? Oportunidades reales de, de de dignidad de nuestro territorio y bueno, donde las juventudes también tenemos una responsabilidad tremenda para poder ser parte y, y también nos tenemos también, ¿no? Pues que desconstruir para construirnos también con esto y para eso es necesario eh, una fuerte vinculación con nuestras ancestras, digamos, ¿no? Porque ellas son las que nos van a dar como los pilares fundamentales para ver cómo es una lógica de vida, porque a veces la perdemos por una cuestión ya que veníamos hablando de la migración o del individualismo, de la tecnología, y bueno, necesitamos como volver a esa formación ligada a nuestras ancestras, a nuestras abuelas, a nuestras madres, que tienen otra lógica. Y ustedes no se crean que yo no peleo a veces con mi mamá, con mi abuela, porque tenemos miradas distintas, ¿no? Peleamos, discutimos, pero lo que sí llegamos a un punto común es que nos queremos fuertes, nos queremos libres, nos queremos independientes, nos queremos juntas en nuestro territorio, nos queremos en nuestra comunidad, nos queremos que todas nuestras mujeres estemos bien, que ninguna sufra una violencia, una necesidad. Entonces, y como red es eso también, que es difícil. Son tiempos difíciles para una cuestión colectiva. Está siendo difícil. Bueno, gracias, Dai, por lo que comentas. Ya estamos terminando el capítulo, pero sí Bueno, siento que es muy importante lo que estás diciendo en el sentido de que también uno está acostumbrado como a discursos de decir que hay que resistir, hay que luchar, pero en tiempos difíciles también hay que sentir, hay que acompañarnos, hay que querernos y como volver a la ternura, como yo estoy muy convencida de que la ternura, la emoción, los sentimientos también son actos muy revolucionarios en un sistema que nos quiere como más dopados e individualistas. Así que me parece muy lindo de que tengas como esa conexión con tu familia, ese apoyo y con tu comunidad y tu territorio. Y bueno, antes de empezar la dinámica que tenemos en todos los capítulos, queríamos saber si tienes algún mensaje que le quieras dar a las jóvenes, diversidades sexogenéricas o infancias que lo pueden estar escuchando, te pueden estar escuchando en este momento. sí, no sé, desde mi lugar les diría como que no paren de soñar, no paren de creer en uno mismas, ¿no? A veces se pone difícil. Yo creo que, a ver, a mí yo voy a hablar desde este lado porque a mí me costó muchísimo entrar desde la adolescencia a la adultez o a la responsabilidad, ¿no? Y hablo por ahí a esas niñas que son de los territorios, que tienen nuevas posibilidades, ayudar a su familia, conocer, ¿no? Que salgan, que disfruten, pero con esa vinculación clara con sus raíces, con su ser, ¿no? Y aquellas jóvenes o aquellos jóvenes que de alguna manera salieron o están en su territorio, yo creo que necesitamos en este sistema donde nos han hecho creer que quedarnos en nuestro territorio es como fracaso
volver o salir de nuestro territorio es como obligatorio para buscar nuevas oportunidades. No, no del todo es así, sino que necesitamos como buscar como esas oportunidades de podernos volver a unir y que la salida siempre es colectiva, digamos, ¿no? Em, Me parece eso y nada, no sé, les deseo eso, digamos, como desde mí, es como que sigan soñando, que sigan vinculándose con su ser, con su cosmovisión, con su vida y, y nada, no sé. Oh, bueno, entonces podemos comenzar con nuestra dinámica, donde nosotras decimos algo nuevo con lo que nos quedamos en este capítulo para así empezar a dar el cierre. Así que, bueno, yo puedo partir diciendo, mm, la palabra con la que me puedo quedar podría ser el tema de reconectar con la raíz, muy relacionado con el tema de poder entender de que no importa dónde estés, siempre vas a poder tener a tus ancestros, tu territorio, tus semillas, em, y que es importante también que eso es como una forma de no irte de lo que tú eres o de ese espacio como que te hizo feliz en un inicio. No sé si Sydney tienes. Sí, justo creo que son varias cosas que me quedo de este podcast, pero una de las cosas que también me quedo es como, no sé si llamarlo semilla o ancestras también, porque quizás la semilla como que va creciendo, ¿no? Y va generando como esa ancestralidad, pero también me quedo con este lapsus en el que tú comentabas que le ayudabas a tu mami también a tejer y que eso también se genera como una conexión, o sea, ya es como parte de sus actividades y eso también ya se generaría como, se queda en tu ancestralidad, ¿cachas? Entonces eso es como muy bonito y creo que eso es lo que también en mi caso hacían, como mi mami era, bordaba a mano blusas, entonces yo también lo hacía y como que eso también se genera en esa ancestralidad, que quizás, yo no sé, luego le pueda pasar a otras generaciones. Con eso. ¿Tú tienes alguna palabra, Dai? Animarse. Ah, me quedo con una cuestión de cuando pensaba en porque yo, o sea, no es que dudé en hacer el podcast. Yo Esto no fue me Miradas del sentí como Sur. del todo Recuerda preparada para seguirnos hacerlo. en todas Dije, nuestras bueno, redes no sé, sociales es y algo no te como, pierdas no sé, ninguno viste de algo y nuestros dije, bueno, capaz próximos necesitan una capítulos. persona con más Hasta la militancia, próxima. con más... Y después dije, no, es como, es necesario como hablarlo y vivirlo y contarlo desde cómo lo vivimos, de cómo lo hacemos. Finalmente, sería dar el espacio para que puedas compartir algún libro, artículo, bibliografía, serie, documental, lo que sea, para que puedas recomendar a quienes nos estén escuchando en este momento. A mí me parece interesante esas cartillas que las hemos hecho como movimiento, que hablan, ¿no? Del ecofeminismo, de dinámicas de colectivas de trabajo. Está muy bueno como para poder compartir y para poder socializarlas. Así que me parece necesario eso. Y bueno, ahí veo de poder compartir otro material, pero me parece como que eso es bastante eh, pertinente al trabajo que llevamos adelante. Sí, las cartillas son los apuntes para los talleres de economía feminista de la Fundación Rosa Luxemburgo y el MNCI que hicieron, y la economía feminista y campesina, como notas para pensar la economía Exacto. feminista. Y ya, perfecto, sí. Ahí voy a ver cómo los puedo compartir. Pero sí, para que se sepa. Las notas para pensar y la guía para los talleres de la economía feminista y campesina del MNCI y la Fundación Rosa Luxemburgo. Sí, capaz lo podemos poner en un drive ¿viste? Le damos un link porque bueno, están digitales, digamos. Sí, bueno, también estoy diseñando la página web de Latinas, entonces ahí voy a dejar como un repositorio y va a haber una parte del podcast donde podré subir esas cosas en un futuro, así que va a poder estar. Bueno, yo aprovecho de recomendarles ahora que estamos hablando de algo que me interesa mucho, que es la soberanía alimentaria, agroecología y el campo. Yo les puedo recomendar Somos Tierra, Semilla, Rebeldía,
Mujeres, Tierra y Territorios en América Latina, de Claudia Corol, que es un libro que está disponible online, que lo pueden encontrar. Es súper cortito y es sumamente interesante porque habla de la tenencia de las tierras, las mujeres en América Latina, la perspectiva histórica de la tenencia de la tierra también, las relaciones patriarcales que existen en el campo y etcétera, que es súper interesante. Bueno, yo también quiero recomendar, bueno, creo que actualmente en Latinoamérica ya hay varias investigaciones sobre agroecología, sobre este tema del, del buen vivir, pero del buen vivir desde los territorios. Y creo que he visto como varias tesis también de maestría, de posgrado, pregrado, que hablan sobre eso. Entonces sería bueno como checar. Pero también quería recomendarles, hay un largometraje que es de acá, se llama Puka Urpi. Bueno, Puka es rojo y Urpi palomita, entonces sería como una palomita roja. Y es sobre la historia de igual, viene desde lo del tema de la semilla, de la agricultura, de la niña que va creciendo con estas enseñanzas y cómo va generando una alianza con la tierra, una inserción. Entonces es muy, muy chévere, es creada por un cineasta Segundo Fueres, que también es de la comunidad acá de, bueno, no estoy segura si es de la comunidad Tabalo, pero también es indígena. Entonces, nada, es muy recomendado. Ha ganado un montón de premios y creo que es muy bonito para que también conectemos con esa sensibilidad de la tierra y nosotros como, uno como mujeres, pero también como humanos, ¿no? Como humanos que de alguna forma todos convivimos en esta tierra y somos parte de, y tenemos esta sinergia entre todos. Bueno, entonces eso sería el capítulo, Dai. Agradecemos tu participación, todos tus conocimientos y todo lo que nos presentaste ahora. Y bueno, a seguir encontrándonos porque, pucha, al final nos dimos cuenta que nos conocías a las dos ya de antemano, así que bacán en ese sentido. Y bueno, ojalá en algún futuro no pude, yo personalmente no pude ir al Pluri este año, no sé si vas a ir el próximo, o sea, el del año pasado, no sé si vas a ir al Pluri de este año, pero ahí esperemos de que todos los astros se junten y podamos encontrarnos nuevamente en Argentina. Bueno, sí, gracias chicas, un placer verlas también. Eh, bueno, ambas nos vimos hace poquito, así que estamos como más cercanos, pero bueno, con Cine hace un montón. Y justo cuando pensaba y otro día veía las fotos, decía qué lindo, porque también fue un año distinto este año. Cuando fui para allá, fui como la primera vez que había salido de Argentina con una cuestión relacionada a lo que hacíamos, ¿viste? Y me sorprendió muchísimo encontrar tantas chicas de diferentes lugares y llegué hasta un punto de sentirme como medio inhibida, ¿viste? Dije, uy, mira, mejor escucho. Y la verdad que, que aprendí y me empoderé también en ese momento porque es como a veces uno piensa que lo que hace no es suficiente, ¿viste? Entonces, y a veces está haciendo un granito de arena para poder cambiar o poder crear o poder sostener un sistema distinto y que nosotros como comunidades indígenas, como miembros de comunidades lo creemos necesario. Entonces, fui muy feliz cuando fui al campamento, entonces, bueno, veía la foto y decía qué lindo y poder haber conocido y haber estado con grandes chicas, ¿no? Que tenían una trayectoria bastante linda porque uno por ahí las sigue por las redes. Y, y nada, digamos, como pensarnos en eso, digamos, como decir, ¿no? Y esto, yo creo que eso mismo genera este podcast, digamos, capaz no nos veremos siempre, pero alguito de lo que sentimos o lo que hacemos o lo que vivimos nos conecta. Y eso mismo es lo que a mí me gustaría transmitirles, digamos, a todos, digamos, que aunque no nos conozcamos, sientamos esa unidad que, que sentí esa vez cuando fuimos al campamento y ojalá se den otras oportunidades que podamos conectar o que nos podamos encontrar y podamos seguir charlando y por qué no, si hay alguna oportunidad de trabajar en conjunto a la distancia, no, también, ¿no? Acá estamos para aportar. Lindo, lindo, me parece
tan lindo que el mundo, como le decía Ámbar, el mundo es tan chiquito que siempre nos encontramos, ¿no? O sea, las que vamos por el mismo camino nos encontramos y empezamos a crear cosas y nada, creo que también fue muy maravilloso haberte conocido. He aprendido allá, aprendí más aquí también de ti. Creo que yo también allá fui más a escuchar que a hablar. Bueno, sí hablé, pero sí, es que es demasiado potente también, porque tener tantas mujeres maravillosas unidas es fuerte. Pero eso, también agradecemos aquí a Ali, es nuestra persona que nos ayuda en la edición y todo el detrás, ¿no? De cámaras de nuestro podcast. Es maravillosa y también es parte de este equipo que hace realidad este podcast. Entonces también agradecemos eso, que ella también estaba muy emocionada por conocerte, escucharte, y ya te va a escuchar y va a darnos lo mejor de ti. Esto fue Miradas del Sur. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y no te pierdas ninguno de nuestros próximos capítulos. Hasta la próxima.